Hola, soy Silvia, te doy la bienvenida a este episodio de Metaconciencia. Estoy muy ilusionada porque hoy comenzamos una nueva sección del podcast Metacharlas, una sección en la que conversamos con personas inspiradoras del mundo del mindfulness y la salud mental sobre temas que te ayudarán a tener una vida más feliz y plena. La invitada de hoy es ni más ni menos que Susi Cabello, que nos viene a hablar sobre el poder de la manifestación para crear la vida que deseas. Viene a convencerte de que el mundo que deseas es tuyo, solo tienes que elegirlo. Susi es experta, es una destacada productora, comunicadora y mind coach mexicana, creadora del súper exitoso podcast Decretum, el podcast de espiritualidad más escuchado de México y del que yo personalmente soy muy fan. Susi, bienvenida a Metaconciencia. Gracias por estar hoy aquí, dispuesta a compartir todo tu conocimiento y experiencia sobre el maravilloso y mágico mundo de la manifestación. Silvia adorada, gracias por tu espacio, gracias por invitarme y por permitirme compartir y conectar con tu audiencia. Estoy súper emocionada de platicar de estos temas que me encantan y pues nada, primeramente agradecida. Qué bueno. Quería empezar como yendo como directamente al grano. Si Ujú. tuvieras que definir qué es la manifestación en una frase, ¿qué dirías que es? Para mí la manifestación es hacer que las cosas sucedan, es traer tus sueños a la realidad y materializarlos. Entonces es básicamente eso, es muy sencillo, no hay más complicación que hacer que las cosas sucedan. Qué bonito. Quería que nos remontáramos como un poco en tu historia y que me contaras cómo llegas tú a la manifestación y cómo llega a convertirse en algo tan importante como lo que es ahora en tu vida. Tengo una historia muy graciosa porque yo he repetido y contado 1000 veces que yo era la persona más inconsciente del planeta. O sea, yo era una chica común y corriente viviendo en la superficialidad de esta realidad. Jamás me interesé por temas espirituales, ni de la meditación, ni ninguna práctica que me llevara o acercara a la conciencia hasta hace muy pocos años. Sin embargo, yo desde muy chica tuve la bendición y la fortuna de tener un padre que a mí me entrenó en el arte de la visualización. Wow. Desde que yo era muy, muy joven, en cada momento especial o importante de mi vida, ya sea un examen, un partido de soccer, algún concurso en el que estuviera yo participando, mi papá, sin explicarme lo que estaba haciendo, me pedía que cerrara los ojos y que me viera a mí misma o me imaginara a mí misma, o en este caso me visualizara a mí misma, ganando la medalla, pasando el examen, metiendo un gol en el partido de soccer, etcétera. Y fue algo que desde que yo tengo memoria, mi papá me estuvo entrenando y yo practicaba sin saber qué estaba haciendo, pero poco a poco me di cuenta que muchas cosas que yo me atrevía a visualizar en mi cabeza empezaban a suceder. Pasó mucho tiempo de mi vida en donde me alejé de todo esto hasta que de repente me empecé a dar cuenta cuando yo tenía alrededor de 21 años, hoy tengo 26, pero me empecé a dar cuenta de que muchas cosas que yo platicaba o que yo decía y comentaba en conversaciones casuales comenzaban a suceder. Por decirte un ejemplo, recuerdo esta plática que tuve con mi novio, ahora esposo, en el roof de su casa hace como 5 años, en el que yo le decía, ay, Fer, quiero regresar a la tele, me gustaría que me invitaran a hacer un programa de televisión, pero ahora como conductora, porque yo soy productora. Ujú. Y fue algo que yo le platiqué al aire. Yo quería como, estábamos compartiendo nuestras metas, nuestros sueños, iba a ser mi cumpleaños y estábamos hablando de qué nos gustaría hacer de nuestras vidas. Y Silvia, no te miento, yo creo que no pasaron ni 3 días cuando recibí por Instagram un mensaje de un productor invitándome a conducir un programa de televisión, un productor que yo no conocía, un programa que era Se me completamente ponen los pelos nuevo. de punta. Sí, 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 o sea, yo creo que ese momento fue de los más fuertes, de los primeros, vaya, que no te voy a mentir, me espantaron. O sea, yo decía, es que, a ver, ¿qué está pasando? O sea, lo dije, lo comenté y a los 3 días me está sucediendo. ¿What? Y conforme empecé a hacer, a poner atención, porque es eso, a poner atención en lo que decía y comenzaba a pasar, empecé a tener mucho miedo.
Y no fue algo, no crean que mi historia es muy bonita y fue muy mágica y wow, sí, me di cuenta de mi poder. No, o sea, yo me empecé a asustar. El poder del Por, universo da miedo a veces, ¿no? ¿Sabes qué? Es que yo decía, es que, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué estoy haciendo? Y no te voy a mentir, pues no solo lo bonito se manifiesta, ¿no? Porque también piensas cosas que quizá no son positivas desde tu inconsciencia y Ujú. también suceden. Entonces llegó un punto en donde me empecé a asustar porque dije, ok, tengo que reconocer que aunque mi lógica no lo comprenda, tengo un poder. Tengo un poder y no soy una persona consciente ni que esté metida en ningún tema de estos. No sé qué me está pasando, pero tengo un poder. Entonces, investigando, googleando, pues me doy cuenta de que existe este tema de la manifestación, etcétera. Hablo con mi papá y le digo, papá, ¿qué me está pasando? O sea, van 10 cosas que digo, cosas grandes, me explico, o sea, cosas grandes y se cumplen. Y mi papá ahí pues ya me llenó de lo que él hacía desde chiquito y me empezó a explicar pues qué me estaba sucediendo. Hija, O sea, tienes un tu poder. tu papá sí que estaba ya metido en el Sí, mi mundo de la papá mi papá manifestación. conocía y conoce mucho todo este tema, ¿no? Y muchos temas. Mi papá, pues, siempre ha sido una persona, que no es esta figura que imaginamos de una persona que está conectada con estas fuerzas. Mi papá es un empresario, es una persona que maneja muchos empleados, maneja muchas gentes, se dedican a las ventas, o sea, es una persona muy exitosa y parte de su éxito yo 100% se lo adjudico, sí a su esfuerzo, pero también a tener conciencia de que lo que quieres lo puedes tener y lo puedes alcanzar y todo está en tu mente. Entonces mi papá, desde muy joven, yo recuerdo que ponía audiolibros, cassettes en su coche, o sea, esto tiene años, ¿no? Y fue él quien me introdujo un poco sin querer. Entonces, cuando yo me doy cuenta y hablo con él, me dice, claro, te está pasando esto, no te asustes, trabájalo así. Y ahí fue cuando empecé yo ya a estudiarlo, ya a trabajarlo, inicio Decretum, porque descubro que mi método empezaba a funcionar, ¿no? Ujú. El método Decretum está aprobado y comprobado por mí. Entonces, pues esa es un poco la historia de cómo tropezadamente llegué yo a este mundo de la conciencia. Qué Y pues bueno, interesante. feliz, feliz, sí. Qué interesante y qué privilegio también tener un padre así, ¿no? Que desde pequeña no es como que te lo enseñara como esto es así, ¿no? Sino que simplemente te guiaba en ese proceso hasta que tú llegaste a la ¿qué está pasando, no? No sé si a tu padre quizá también venía de sus padres o de generaciones pasadas, o cómo llegó tu padre también a eso. Fíjate que no, él yo creo que tuvo mentores en Mm. su vida que lo introdujeron a todo esto. Y sí, qué bendición, sin duda. Pero es muy interesante como una persona empresaria, ¿no? Porque muchas veces lo vemos como 2 temas separados, la una parte, la espiritual y así, y luego el empresario, el que tiene los pies en la tierra, ¿no? Y una persona empresaria con pues, que tenía los pies en la tierra, ¿no? A la vez estaba utilizando todas estas técnicas, ¿no? Que en realidad Completamente. son técnicas que le vale a cualquier persona, ¿no? Independientemente de a qué quieras dedicar tu vida. Totalmente, sí, completamente de acuerdo. Y qué interesante lo que cuentas del miedo que te dio, ¿no? Me parece súper, súper fuerte, o sea, ese momento en el que te empiezas a dar yo creo que esa por lo menos en mi caso ha sido como progresivo, no ha habido un momento en que ha sido como, okey, esto es así, Ujú. pero como primero empiezas a intuirlo, y cuando empiezas a intuir que tú tienes el poder de crear las cosas, te empieza a dar miedo en el sentido de lo que estabas tú comentando, ¿no? Tengo el poder de crear las cosas buenas, pero también las malas, o sea, entonces, si yo tengo el poder de crear mi vida, yo soy responsable de todo lo que me está sucediendo, ¿no? Y ese es un paso muy grande de decir, o sea, asumir esa responsabilidad, o sea, asumir que nosotros creamos de manifestación también mm, implica asumir que todo lo que nos está pasando malo en nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo, es nuestra responsabilidad y es nuestra responsabilidad cambiarlo, ¿no? Totalmente, toda tu vida y toda tu realidad tú la has creado, consciente o inconscientemente. Algo que yo comento y comparto todo el tiempo es que todo el tiempo estamos manifestando, lo sepamos o no. Entonces, claro, nosotros somos los creadores de la realidad que tenemos y créeme, no es muy sencillo para muchas personas que no están conectadas con esta conciencia todavía comprender que no somos víctimas, porque es muy fácil y muy cómodo entrar en el victimismo de, es que me pasa, me pasa, me pasa, me hacen. Ujú. Cuando entiendes que no, que nadie te hace, que nada te pasa, simplemente tú creas y tú eliges, la vida te abre dos vertientes. La posibilidad
de decir, ok, si yo creé toda esta desgracia, la puedo descrear y puedo crear algo maravilloso, Ujú. o verdaderamente rendirte y decir, no, pues no sirvo para nada, ¿no? Pero al final creo que parte de entrar en este mundo de la conciencia, pues te empodera y te hace adueñarte de este poder tan maravilloso que todos tenemos, porque créanme que si yo lo tengo desarrollado, no es porque yo sea nada especial, les repito, yo era una persona completamente inconsciente que jamás pensé que yo me iba a interesar por temas así. O sea, recuerdo que personas en mi vida me invitaban a meditar y yo decía, o sea, por favor, claro que no, ¿qué es eso? Eso es de hippies. Y verdaderamente fue algo que yo rechacé mucho tiempo. Ahora, algo importante de mi historia, que también viene de mi papá, que mi papá ha sido de mis grandes maestros de vida, es que llegó un momento en donde yo ya había manifestado muchas cosas, yo ya estaba como muy contenta, todo estaba bien, todo fluía perfecto y yo me di cuenta que podía traer a la realidad todo lo que quisiera, pero llegó el punto en donde ya no me llenaba. Y ahí recibo este mensaje de mi papá también que me dice, es que te falta conectar con tu espiritualidad. No es usarlo como cajero automático, no es universo, dame, y el universo te da, ¿no? Claro que no te está llenando porque pues desde dónde estás manifestando, ¿no? Entonces, el hecho de poder yo también entender que aunque tu vida vaya corriendo perfecto y no estés en una crisis y nada malo esté sucediendo, cuando ya lo bueno no te llena es porque te falta espiritualidad, porque te falta conciencia, te falta conexión, te falta pausar, te falta silencio. Y en mi caso diría, te falta meditar, ¿no? Entonces, de esa manera fue como yo empecé también a introducirme a estos temas, ya no desde un punto superficial de quiero el programa de televisión, quiero el DEPA, quiero la visa, quiero el carro, sino de quiero una vida plena, quiero una vida en paz, quiero una vida que me llene. Y lo material y lo superficial que puedo manifestar no va a ser suficiente para llenar esta vida que deseo, ¿no? Entonces, también es una parte bien interesante que creo que todos los que entramos al mundo de manifestar creemos que es manifestar dinero, coches, novios, viajes, y no Ujú. necesariamente tiene que ser así, es superficial. Claro, funciona, sí, está comprobado, yo soy prueba viva de ello, pero no lo es todo. Claro, o sea, esa es la cosa, ¿no? Una vez que puedes obtener lo que quieras, la pregunta es: ¿qué quiero?, ¿no? O sea, Totalmente. yo me he dado cuenta, últimamente esa ha sido mi pregunta principal de estaba todo haciéndolo porque esto para conseguir lo que yo quiero, y luego ha sido como, pero espérate, ¿qué quiero? O sea, Sí, párate un momento y piensa en lo que quieres primero, ¿no? Antes de empezar a hacer cosas y conseguir cosas, a lo mejor llegas hasta ahí y seguro, o sea, si es lo que quieres, lo vas a lograr, pero a lo mejor llegas hasta ahí y dices, ¿qué estaba haciendo aquí, no? O sea, totalmente. era donde quería llegar realmente. Quería preguntarte, cuentas esta historia de cómo querías dirigir un programa de televisión y lo conseguiste. ¿Tú crees que es simplemente decir yo quiero esto y ya lo consigues? ¿O qué crees que en esa ocasión o otras ocasiones en las que has conseguido cosas que has imaginado o querías, qué crees que ha hecho que hayas conseguido eso? Mira, nosotros no manifestamos desde nuestra conciencia. O sea, yo ahorita puedo decir, quiero una Jeep blanca 2024 con rines cromados y un techo descapotable y no la estoy manifestando, ¿ok? Porque viene desde mi pensamiento consciente y desde los labios para afuera, un poco así yo lo entiendo, ¿no? Nosotros manifestamos desde nuestro subconsciente, desde nuestro inconsciente. Yo creo que la clave de mis manifestaciones siempre han sido que cuando las he dicho y las he verbalizado y decretado como decretum, ha sido desde el corazón, con toda la confianza. O sea, vienen desde un espacio genuino, desde un espacio honesto. No, yo no decreto, soy millonario, soy millonario, soy millonario. No. O sea, las cosas que se me han cumplido, que son muchas, es porque verdaderamente vienen desde un espacio de creación, en donde estoy en una conversación platicando contigo. Ujú. Y te digo, Silvia, es que no tienes idea de cuánto se me antojaría poner un restaurante, si esto fuera verdad, ¿no? Pero viene desde un espacio real, de un deseo genuino, eh, que no, vaya, la clave aquí es tener esta confianza de qué está pasando, ¿me explico? O sea, cuando yo platico las cosas, cuando yo decreto las cosas, no tengo un gramo de duda de que están sucediendo y de que estoy trayéndolas a la realidad. Ahora, la inconsciencia me servía, ¿por qué? Porque yo no sabía que estaba manifestando. Ujú. Simplemente estaba pidiendo cosas y estaba haciendo demandas al universo sin saber lo que estaba haciendo. Por lo tanto, no había este bloqueo de decir, no, es que quizá no funciona. ¿Me explico? Ajá. Quizá no lo estoy haciendo bien,
quizá el universo no me está escuchando. Simplemente lo decía al aire con toda la confianza de que no había ningún bloqueo hacia ello. Ujú. Sí, quizá Entonces, muchas veces nos pasa que no llegamos a decir algo o ni siquiera nos permitimos a nosotras mismas pensar en lo que realmente queremos, porque es como, pues, ¿para qué voy a pensar en ello si no lo voy a conseguir?, ¿no? O sea, esta creencia limitante que ni siquiera te permite crear esa imagen en la mente de lo que te gustaría, ¿no? completamente. Y la realidad es que la inconsciencia a mí me permitió darme cuenta de que todos teníamos este poder, ¿no? O sea, porque muchas personas podrían pensar, no, es que para ser un manifestador activo y poderoso tienes que meditar todos los días, hacer journaling, conectar con tu yo superior, hacer el ritual de luna nueva. Y no es verdad. Para manifestar activamente no necesitas hacer nada más que estar vivo. ¿Me explico? O sea, Todo el tiempo estás exacto. manifestando. Todo el rato lo puedes hacer consciente o inconscientemente, pero lo estás Exactamente, haciendo, ¿no? totalmente. Sí, yo también, amigos, amigas que están como, por ejemplo, una situación que me pasa mucho por la edad que tienen mis amigos es que estoy buscando un trabajo. Y les pregunto: "Okey, ¿cuál sería tu trabajo ideal? O sea, si pudieras hacer lo que quisieras, ¿qué harías?". Y creo que nadie así de primeras me ha sabido decir esto. Es como que se quedan ¿no? Muchas personas se quedan así como, ¿cómo? O sea, Totalmente. y muchas veces me dicen: "No, pero es que no hay opción, o sea, estoy adaptándome a las opciones que hay", y es como, pero bueno, primero plantéate cuál sería tu objetivo ideal, ¿no? Y luego ya podrás ir viendo cómo Completamente. acercarte lo máximo posible ahí. Y es que, ¿sabes qué? Parte de donde yo empecé mi camino en este mundo es porque yo estaba igual de perdida. O sea, yo sabía que podía alcanzar absolutamente todo lo que quisiera y no tenía ni idea de qué quería. Entonces yo Ujú. decía, es que qué desperdicio tener este poder porque, pues, ¿qué voy a crear si no tengo idea de qué quiero, ¿no? De qué necesito. Entonces yo empiezo este camino desde el autoconocimiento. Me empiezo a meter en la numerología, me empiezo a meter en los ángeles, me empiezo a meter en tarot, me empiezo a meter en muchas herramientas y técnicas, y sobre todo prácticas para encontrarme a mí, diseño humano, carta astral, o sea, todo lo que me pudiera dar información sobre mí, quería hacerlo, quería probarlo, quería escucharlo, quería conocer quién era Susi desde adentro, sin etiquetas de lo que el mundo exterior me enseñó que era, sino quién soy desde adentro, qué dicen mis números, qué dice los astros, qué estaba sucediendo ahí arriba cuando yo llegué y toqué este plano, o sea, registros akáshicos, quién era en otras vidas, qué me faltaba, ¿sí me explico? O sea, empecé a meterme en un viaje hacia adentro para empezar a conocer quién era yo en realidad. Y cuando descubrí quién era yo en realidad, logré crear esta vida alineada hacia lo que yo verdaderamente quería y lo que yo verdaderamente requería. Porque al final no es solo querer, todos podemos desear, pero realmente ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para crecer? ¿Qué necesitas para entrar y personificar tu yo verdadero, tu yo más genuino? Porque solo así vas a encontrar la plenitud, solo así, viviendo en tu diseño, viviendo tu misión, vas a encontrar esta paz. Todo el mundo estamos todo el tiempo queriéndonos encontrar porque no sabemos hacia dónde vamos y no sabemos qué hacemos aquí. Yo fui una de ellas y de momento sigo siéndolo, ¿no? Pero al final, cuando te atreves a escarbar un poco hacia adentro y empezarte a conocer de la manera y la técnica que tú quieras, o sea, meditando también, estando en silencio, canalizando mensajes, lo que tú quieras, funciona. Porque empiezas a conocerte sin estas etiquetas externas y yo creo que es el de los primeros pasos para empezar a manifestar una vida que verdaderamente te sirva y que verdaderamente te encante. Totalmente, totalmente. Y creo que es muy curioso cómo ambas tenemos un viaje similar en el que empezamos a darnos cuenta de esto, empezamos a investigar más y a tener mucho más interés por el desarrollo personal, espiritual, ¿no? Intentar conocernos mejor a nosotras mismas. Yo creé Metaconciencia como reflejo de lo que yo iba aprendiendo y tú creaste Decretum. Cuéntame un poco cómo llegaste a la conclusión de que querías crearlo, cómo comenzaste a crearlo, si te esperabas que iba a llegar hasta donde ha llegado. Wow, nunca he contado esta historia y se me hace una historia bella y mucha gente se va a reír. Entonces, bueno, era 3 de enero de 2020 o 2 de enero de 2020. Yo soy productora de profesión y en ese entonces estaba trabajando en un podcast de unas chicas, actrices de Los Ángeles, California. Yo remoto en México en pandemia y ellas en Los Ángeles. En este trabajo que tuve,
de producir este podcast de estas chicas, pues aprendí a utilizar plataformas, aprendí a grabar, aprendí a muchas cosas, sobre todo a distribuir audio. Entonces, para no hacerles el cuento muy largo, algo sobre mí muy curioso es que yo tengo un don que se llama clariconciencia. La clariconciencia es, no sé si han escuchado la clariaudiencia o la clarividencia, que es cuando ves cosas, escuchas cosas, o en mi caso yo sé cosas. Entonces, digamos que yo canalizo desde mi mente, ¿no? Hay muchas personas que canalizan mensajes desde lo auditivo, personas que ven y yo recibo mensajes en mi mente, ¿no? Ese como paréntesis sirve para entender que este día 2 o 3 de enero de 2020 yo estaba sentada en la sala de mi casa, ya sabía de mi poder porque había manifestado este trabajo en Los Ángeles y había manifestado 2 o 3 cosas muy importantes durante esta etapa pandémica, Ujú. pero no había hecho nada con eso. Entonces un día sentada en mi sillón, recibo la información, tienes que compartir esto. Y yo, ¿cómo? ¿Tengo que compartir qué? ¿No? Y hay muchas veces que yo recibo cosas que no entiendo, pero se me quedan. Y haz de cuenta que cuando hago la pregunta, ¿tengo que compartir qué? Me llega así. Tienes que hacer un podcast de manifestación, comparte tu voz, usa tu voz. O sea, fue como, tienes que hacer un podcast de manifestación. Y yo, ok, perfecto. O sea, fue como, de verdad te lo digo, fue instantáneo. Dije, perfecto. Soy una persona que, al ser productora de profesión, yo te puedo producir algo muy rápido, muy sencillo, ¿no? Entonces, agarré mi computadora, bajé un audio, exploré un poco de qué manera hacerlo y grabé el primer episodio y la intro, ¿no? Y dije, wow, me gusta. Fue verdaderamente, y sí se los puedo decir, que este proyecto es 100% canalizado. O sea, yo a la fecha, y lo estaba platicando ayer con una persona, yo decía, es que no sé por qué lo hice, no sé cómo lo hice, no sé, no, o sea, simplemente sí te puedo decir que siento que yo fui únicamente un canal o una herramienta de algo Mm. mucho más grande que yo y de lo que mi conocimiento y mi mente puede alcanzar. O sea, yo sí siento que Decretum o Susi Cabello es únicamente un canal de algo muy cañón que está arriba, por encima de mí. Eh, y la verdad es que no, yo nunca pensé que iba a pasar nada con Decretum. Y es que esto es lo curioso de este proyecto, que no sé por qué lo hice. O sea, al final yo lo hacía un poco para mí. Yo quería decretar, y suena un poco egocéntrico, pero me gusta mi voz, me relaja mi voz, ¿no? Ujú. Entonces lo usaba para decretar en la regadera, lo usaba para decretar en el coche, o sea, y no, yo jamás me imaginé que esto iba a ser lo que es, ¿no? Y a veces entender que el plan del universo no va a ser como tú quieras. O sea, le rogaba al universo porque me mostrara mi misión y hoy la encontré en Decretum. Entonces, hoy entiendo un poco el por qué, pero la creación del podcast per se fue muy mágica. O sea, fue muy mágica y se los digo, yo soy un ser extremadamente terrenal. O sea, yo lo comento siempre, sí soy muy espiritual, pero soy extremadamente humana. Pero en estos aha moments que recibo información y digo, ok, lo voy a hacer y lo hago, y no pasan 2 años hasta que se vuelve conocido, 2 años. Pero por alguna razón, 2 años seguí subiendo episodios cada lunes, cada lunes, cada lunes. Hay algo ahí que es superior a mí y que agradezco poder ser este canal, pero ni siquiera me atrevería a adjudicarme todo el éxito a mi ser humano, me explico. Sí creo que hay un apoyo muy cañón de luz de atrás. O sea, te entiendo perfectamente porque me siento totalmente identificada con lo que dices de como que te llega esta idea de hacer este podcast, ¿no? A mí también me llegó así como un poco de, pues voy a empezar a hacerlo, pero es muy fuerte la historia que tú cuentas, ¿no? De cómo de repente fue como, pues voy a hacerlo. Pero sí que luego sientes, o sea, yo durante mucho tiempo he tenido el síndrome del impostor, de quién soy yo para estar aquí enseñando a otras personas, pero me gusta mucho cómo lo planteas de o sea, yo soy la canalizadora, ¿no? Pero hay un poder mucho más grande que es quien está trayendo todo este conocimiento, ¿no? Eso me parece muy, muy bonito y me parece también que me siento muy identificada porque a veces me llegan comentarios de, pues es que esta meditación me ha hecho conectar muchísimo con algo, ¿no? Súper profundo, me he puesto a llorar o cosas así. Y yo, wow, o sea, realmente siento que hay como algo más allá que realmente
pues tanto a ti como a mí nos está usando de canalizadoras, ¿no? Para transmitir ese conocimiento a muchas más personas. Completamente. O sea, a pesar de que sí escribo yo los episodios, yo sí siento que algo me llega que me los dicta, ¿no? O Ujú. sea, y no es literal, no es como que yo escuche y, ay, sí, hoy no, no es así, no funciona así, pero muchas veces me ha pasado, y no sé si a ti te pasa, que escucho ciertas meditaciones que yo grabé y digo, Ujú, yo dije esto, yo ujú. escribí esto, wow, está increíble. Y no es por presumir, o sea, yo de verdad digo, ¿cómo yo, esta Es chaparrita, jovencita, mensa, escribió esto tan poderoso? ¿Me explico? O sea, a veces yo misma me Ujú, sorprendo de lo que yo digo y digo, es que esta no soy yo sola. O sea, hay total. algo muy cañón que está comunicándose a través de mi voz, ¿no? Entonces, te entiendo a la perfección. Y ahora, el síndrome del impostor, y esto es algo que me encantaría compartir porque nunca lo he dicho, el síndrome del impostor lo sentimos todos todo el tiempo. O sea, y no solo nosotros como mujeres jóvenes, no, o sea, el síndrome del impostor, yo he tenido la oportunidad de conversar y platicar con gente muy exitosa, muy importante, ya que en mi cabeza yo los veo como ya, tú ya la hiciste y también lo tienen. Entonces, cuando yo me doy cuenta que cierta persona que me considero yo que tiene muchísimo éxito, que ya la rompió, que es una líder de opinión, que lo que tú quieras, también tiene síndrome del impostor, no manches, ahí es cuando yo digo, no, pues ya, o sea, lo vivimos todos, ¿no? O sea, si esta señora tan espectacular también lo siente, no, pues ya, o sea, ya no me voy a culpar, ya, simplemente lo acepto y es Asumir como, que ya va a ser parte de un compañero de viaje, ¿no? sí, y sobre todo ya, ¿sabes qué? Callarlo también para mí es como, yo sí me doy cuenta y yo creo que tú también cuando llega, yo le digo, cállate, soy lo que soy, estoy entregando todo de mí, si no es perfecto, ni modo, y Ujú. algún día mejorará, ¿no? Entonces, aprender también como a disipar esos pensamientos de Exacto, sí. autosabotaje, No pero todos lo identificarte con sienten, eso. sí, y todos lo sienten, entonces te digo, es delicioso entender que, ay, sí, hasta quien tú quieras lo siente, quien sea tu ídolo lo siente, entonces, ay, pues sí, ya, no pasa nada, no es real, ¿me explico? No es real, es solo un pensamiento. Totalmente. Em, te quería preguntar, porque a la vez que estábamos comentando que en nuestros podcasts sentimos que ha sido como un poder superior y hemos sido canalizadoras para transmitir a otras gente el mensaje, yo siento, por lo menos en mi caso, que también ha sido una forma de que yo entrara cada vez más en este mundo de la espiritualidad, del aprendizaje y al final la forma en la que yo he encontrado para seguir profundizando y aprendiendo más sobre este tema. Entonces, te quería preguntar si es tu caso y cuál ha sido como una de las lecciones más importantes que has aprendido realizando este proyecto de Cretum. Sin duda Decretum llegó a entrenarme a mí. Llegó a enseñarme a mí y a apoyarme a mí y de paso, bueno, a millones de personas que lo escuchan, que amo ser este canal, pero claro, Decretum es mi maestro. O sea, Decretum me ha entrenado y me ha rescatado a mí millones de veces y me ha ayudado muchísimo, ¿no? Yo creo que la mejor lección que he aprendido, y no es algo espiritual, pero yo era una persona que, como ya les comenté, era muy superficial y vivía mucho en la mente y en esta realidad terrenal. Y gracias a Decretum yo entendí que no tenía que ser esta persona fría, calculadora, entaconada, en traje, CEO, dueña de una empresa o de 10, jefa, mala, así fuerte. Entendí que no tenía que ser ella para Solo tener si quieres éxito. serlo. Exacto, pero era como, no tengo que ser esta figura que no me funciona, ¿no? Para tener éxito. Esto no es el éxito. No necesito ser ella para tener éxito. Puedo Ujú, tener éxito desde un espacio de paz, desde un espacio de calma, desde un espacio de contribución, desde un espacio de servicio, desde un espacio, vaya, de paz, de tranquilidad. Es un éxito bonito, es un éxito que te permite ser libre. Y esa ha sido la mayor lección que Decreto me ha dado. El éxito no es lineal y el éxito no es terrenal, ¿no? El ujú. éxito es un sistema nervioso tranquilo
Para mí el éxito es poder verdaderamente estar en paz en mi mente, dormir tranquila en la noche y, claro, generar dinero y mucha abundancia, porque la abundancia para mí es una parte súper importante. Amo el dinero, pero al final entendí que para tener éxito en la vida no tenía que sufrir. Entonces, esas han sido las mayores lecciones que me ha dado Decreto. Ujú. Yo añadiría que el éxito, al igual que cualquier otra cosa, la creas tú, ¿no? O sea, la creas con tus creencias. Al final, lo que tú creas que es éxito, eso es lo que va a ser éxito. Completamente. Y si les puedo dejar algo aquí a tu audiencia, es que si el éxito de los demás no te funciona a ti, si como los demás y esta realidad ve el éxito no te funciona a ti, no te lo compres, eso no es éxito para ti, porque te voy a decir una cosa, vas a alcanzar eso, como me pasó a mí, vas a tener el puestazo, el sueldazo, la super oficina, el super proyecto, la fama, el dinero, el reconocimiento, y no te va a llenar, porque ese concepto de éxito no te funciona a ti. Entonces, conócete, ve hacia adentro y encuentra qué es el éxito para ti en tu definición propia y persigue eso, atrae eso y crea eso. No te compres lo que el éxito de esta realidad te quiere manipular para que lo creas. El éxito es distinto para cualquier persona y hay que ser bien conscientes y cuestionarnos mucho nuestras creencias para poder alcanzar este éxito y esta paz y crear sobre todo manifestando esta vida que a ti te va a funcionar. No le tiene que funcionar a los demás. ¿Qué te funciona a ti? Pregúntatelo y después créalo. Totalmente. Quería que me contaras si tienes como algún consejo, algún punto clave que le darías a una persona que está empezando como lo que decíamos, ¿no? A intuir que tiene el poder de crear la vida que quiere, pero no sabe cómo empezar, qué hacer, ¿qué le recomendarías? Yo les recomendaría que busquen herramientas sencillas como Metaconciencia, como Decretum. Léete un librito de manifestación, o sea, empiézate a informar. Hay muchos libros que hablan de este tema y es de forma muy básica. Se empieza a entender, fue lo que yo hice, ¿qué es la manifestación? ¿Qué es este poder? ¿Qué tengo? ¿Quién soy? Entonces, empieza a informarte en estos temas. Hay muchísimos recursos y muchísima información. Entonces, yo empezaría por informarme y después verdaderamente empezaría a jugar con las energías. O sea, yo juego mucho con la manifestación. Es como, tengo una historia que justo platicamos en mi podcast, pero que me acaba de pasar, que es, universo, dame un lugar de estacionamiento en este momento. Y el universo me lo da, ¿no? O ve, sal a la calle y di, hoy voy a acariciar un perrito golden y verás que el universo te lo regala. Y entonces, ve jugando, ve probando en las pequeños detalles de la vida, ve conociendo al universo, ve conociendo tu poder, ve explorándolo y ve hasta dónde puedes generar esta confianza en ti, en tu poder y en el universo. Y de esta manera puedes ir generando esta relación de co-creación con el universo y adquiriendo esta confianza, porque cuando ves cosas que estás pidiendo materializadas, la confianza es inmediata. A mí me preguntan, es que ¿cómo le hago para no dudar que voy a recibirlo? Es que tienes que verlo. O sea, lo tienes que ver, me queda claro. O sea, yo te puedo decir, no, pues solo confía ciegamente. No, pues me queda claro que no es así de fácil, ¿no? Cuando ya lo has vivido y cuando ya lo has recibido, pues yo no tengo un gramo de duda. Pero si no lo has vivido todavía y no lo has experimentado, empieza por lo pequeño. Empieza a jugar con el universo y me platicas cómo te va. Me encanta, me encanta. Quería invitarte, tú que estás escuchando, a ir también a chequear Decretum Podcast. Hemos hecho una entrevista en la que Susi, en este caso me entrevista a mí, hablamos sobre mi viaje, cómo este viaje que estoy haciendo por Latinoamérica a mí me ha ayudado a salir de mi zona de confort, a enfrentarme a nuevos desafíos, de que cómo al final he ido creando la vida que quiero y cómo me he tenido que plantear también qué vida quiero, ¿no? Entonces es una conversación súper interesante, también te animo a chequear el podcast de Decretum y lo encontrarás ahí. Susi, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Quería que nos contaras dónde puede encontrarte cualquier persona que quiera saber más sobre ti, sobre tus proyectos, sobre otras cosas que estés haciendo.
Claro que sí, estoy en Instagram como @susicabello, @decretumpodcast, en los 2 me encuentran. Tengo mi página web susicabello.podia.com, ahí pueden encontrar sesiones en líneas, terapias, próximamente cursos, etcétera. Y pues en Spotify, YouTube y todas las plataformas en Decretum Podcast, me va a encantar encontrarnos por allá y pues sí puede ser de contribución para ti, te voy a recibir con los brazos abiertos. La entrevista con Silvia está increíble, así que no se la pueden perder. La encuentran también ahí en Decretum Podcast. Y mi Silvia, te agradezco eternamente este espacio y este tiempo, esta platiquita tan rica. Gracias, 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 Bella. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por compartirnos toda tu experiencia sobre este mundo tan mágico y maravilloso. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que te haya gustado este primer episodio de Metacharlas. Coméntame si te ha gustado, si no, qué te gustaría cambiar, a quién te gustaría tener en este podcast. Puedes escribirme en los comentarios de Spotify, en el Instagram, @metaconciencia.es. Puedes suscribirte a la newsletter de Metaconciencia para seguir mensualmente recibiendo consejos y tips con mucha inspiración sobre cómo hacer una vida plena y cómo vivir y seguir evolucionando en esta vida de mindfulness y de desarrollo personal y espiritual. Y nos escuchamos en el próximo episodio.